Unidad 2, Diagnóstico microbiológico, segunda parte. Como parte del diagnóstico microbiológico, es posible, a través de la microscopía, visualizar algunos tipos de agentes biológicos. También el cultivo de microorganismos permite el aislamiento e identificación de ellos. Estos agentes pueden ser patógenos o utilizados como indicadores sanitarios. Una forma indirecta del diagnóstico microbiológico de los agentes biológicos es la demostración de antígenos del agente. Las informaciones sobre microscopía, tinciones o coloraciones, así como el cultivo de microorganismos, se encuentran en las orientaciones de las guías de las prácticas 2, 3 y 4. Una forma indirecta del diagnóstico de los agentes microbiológicos es la demostración de los antígenos, para lo cual se utilizan pruebas de inmunoserología. Los antígenos son moléculas capaces de estimular la producción de anticuerpos específicos por parte del hospedero. Los antígenos pueden ser proteínas, polisacáridos, glicolípidos o nucleoproteínas. Se encuentran en componentes de la célula microbiana como cápsulas, lipopolisacáridos de la pared celular, ácidos teicoicos y proteínas estructurales o secretoras. Los anticuerpos, entiéndase, inmunoglobulinas, son proteínas elaboradas por la célula plasmática en respuesta a los antígenos. Se conocen la IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. En un método inmunológico se debe considerar la sensibilidad, especificidad y valor predictivo. La sensibilidad diagnóstica es definida como el porcentaje de resultados positivos que son obtenidos por el método en personas con una enfermedad particular. La especificidad diagnóstica es definida como el porcentaje de resultados negativos que son obtenidos por el método en personas saludables o supuestamente sanas, mientras que el valor predictivo está influido por la prevalencia de una enfermedad en la población evaluada y describe la ejecución de la prueba en esa población. En esta diapositiva pueden leer los diferentes métodos inmunoserológicos que se utilizan para el diagnóstico microbiológico. Uno de estos métodos, la aglutinación, es la agregación o agrupación de microorganismos, células o partículas en presencia de un anticuerpo complementario. Mientras que precipitación son las reacciones de precipitación, el antígeno proteico soluble reacciona con su anticuerpo complementario para formar listones insolubles. La neutralización es una prueba que se utiliza para detectar anticuerpos que neutralizan la toxicidad de algunas moléculas o la infectividad de los virus y también de las bacterias. La prueba de fijación del complemento se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos en el suero sanguíneo de un paciente. La inmovilización es una prueba que se utiliza en bacterias que tienen una alta motilidad. Por ejemplo, el agente causal de la sífilis, Treponema pallidum, y otros.
no solamente este. En este caso se trata de detectar anticuerpos inmovilizantes del microorganismo. La opsonización es una prueba que se utiliza para detectar en el suero sanguíneo la presencia de opsoninas. Es decir, es una prueba que está dirigida a la detección de anticuerpos que facilitan la fagocitosis. El radioinmunoensayo se utiliza para la detección de antígenos, la cuantificación de esos antígenos que pueden ser marcados con radioactividad. Métodos inmunoenzimáticos se originan para evitar el uso de radioisótopos. El inmunoanálisis enzimático es un término genérico que se utiliza para referirse a las técnicas que usan enzimas para clasificar las reacciones antígeno-anticuerpo. Se destacan entre estos el análisis inmunoabsorbente ligado a una enzima, ELISA. Fluorescencia es la habilidad que poseen ciertos colorantes para absorber la energía radiante en el rango ultravioleta y convertirla a energía dentro de la luz a diferentes longitudes de onda. Sobre la base de estas propiedades se plantean o se han desarrollado dos técnicas: la microscopía inmunofluorescente y el inmunoanálisis fluorescente. La microscopía inmunofluorescente es el procedimiento empleado para detectar las reacciones marcadas con fluorocromo. El inmunoanálisis fluorescente se distingue por el uso de fluorocromo marcado en lugar de enzima marcada, que es lo que se emplea en otros métodos inmunoenzimáticos. La intradermorreacción es una prueba indirecta para el diagnóstico de algunas enfermedades infecciosas. La más conocida es la intradermorreacción de Mantoux para la detección de la tuberculosis. El desarrollo del diagnóstico microbiológico tiene como base la biología molecular. Por lo tanto, tenemos que hablar de la reacción en cadena de la polimerasa, que es una amplificación enzimática selectiva de una secuencia específica de ADN, que en un proceso logarítmico permite obtener de cada fragmento de ADN deseado dos nuevas copias. Es un método in vitro que permite la amplificación selectiva de ácidos nucleicos. El método consiste en ciclos repetitivos de desnaturalización, hibridación y extensión por una ADN polimerasa de una secuencia específica de ADN. La reacción en cadena de la polimerasa sucede en tres pasos o etapas: la desnaturalización, la hibridación y la extensión. En un primer paso, mediante la exposición de la muestra a temperaturas altas, se logra romper las puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos cadenas complementarias de la molécula de ADN. Esa es la desnaturalización. En estas condiciones se disminuye la temperatura, donde se encuentran en exceso los iniciadores, y ocurre la hibridación de cada uno con su cadena correspondiente. En la tercera etapa, es decir, donde sucede la extensión, la ADN polimerasa
utilizando como sustrato desoxirribonucleósidos trifosfatados, construye la nueva cadena de ADN y emplea como molde la cadena sencilla e incorpora la base correspondiente según el principio de complementariedad. Es decir, esta es la extensión. El ciclo mencionado se va a repetir y, en definitiva, estamos en presencia de una cadena de reacciones que tiene un efecto multiplicador exponencial o geométrico, duplicando en cada ciclo el número de moléculas de ADN y al final, partiendo de un número pequeño de moléculas, se pueden obtener 100, miles, millones de copias. Y estas reacciones en cadena de la polimerasa se utilizan en el diagnóstico microbiológico para diferentes aplicaciones.